Bienvenidos al podcast Surviving Your ADU o Sobreviviendo su ADU. Mi nombre es Rosa Cisneros. Hoy vamos a hablar de qué es un ADU. Así que quédese con nosotros porque le vamos a dar información muy importante. Ok, so vamos a empezar por el principio, como dice uno de mis tíos, ¿no? ¿Qué es un ADU? ADU son las iniciales en inglés para Additional Dwelling Unit, que en español se traduce a unidad de vivienda adicional, a lo que conocemos comúnmente como una segunda unidad o un apartamento en nuestra propiedad. ¿Qué es una propiedad unifamiliar? Una propiedad unifamiliar es una propiedad donde el código de zona lo designa a tener una casa principal. Y la ley de ADU en una propiedad unifamiliar le permite a usted tener su casa principal, una ADU y una JADU. So, ¿cuál es la diferencia entre un ADU y una JADU? Una ADU, como ya dijimos, es una estructura adicional o una unidad de vivienda adicional, y un JADU es una unidad de vivienda adicional junior. La diferencia es que un ADU puede ser entre 150 pies cuadrados hasta 1200 pies cuadrados. Y una JADU puede ser máximo de 500 pies cuadrados. Como dijimos, un ADU es una vivienda adicional o un apartamento. El ADU puede ser una estructura pegada a la casa principal, una estructura separada de la casa principal, o puede ser una conversión de garaje, o puede ser un lugar existente en cualquier parte de la casa principal. Tiene que ser por lo menos 150 pies cuadrados y puede ser hasta 1200 pies cuadrados. ¿Qué es lo que me refiero cuando digo que puede ser una unidad o una estructura pegada a la casa principal? Puede ser que esta estructura comparta una pared, la hace a un lado de la casa principal. Puede ser que le añada el segundo piso a su casa principal, está arriba de su casa principal. Puede ser que si usted tiene un sótano, pueda convertirlo en un ADU, puede estar debajo de su casa. Esas son las tres formas principales de que usted puede hacer su ADU pegado a su casa. Y también eso usualmente se usa cuando el espacio de su propiedad es limitado y pues tenemos que encontrar la forma más accesible de poder hacer el ADU en su propiedad. ¿Qué determina el tamaño del ADU? La mayoría de los casos son determinados por la zona designada a su lote. Aunque casi todas las ciudades en California ya incorporaron la ley de ADU a su código municipal, hay algunas formas en que las ciudades todavía usan para seguir determinando de qué tamaño pueden hacer el ADU. Por ejemplo, para poder hacer los 1200 pies cuadrados, un ADU de 1200 pies cuadrados, que es lo máximo, su propiedad tiene que tener por lo menos, su casa principal tiene que tener por lo menos 2400 pies cuadrados y su lote tiene que tener por lo menos 8500 pies cuadrados. Estas son las dos cosas que yo me he fijado que usualmente las ciudades que lo dejan hacer los 1200 requieren estas dos cosas.
La mayoría de las ciudades le permiten construir un ADU entre 800 y 1000 pies cuadrados. No sé la razón, pero usualmente eso es lo que la mayoría de las ciudades le permiten construir. Si construye una ADU de 750 pies cuadrados o menos, no necesita que pagar los development fees, o en lo que en español se le llama las tarifas de desarrollo. Y por decir, si la ciudad en la que usted vive le está dejando construir máximo 800 pies cuadrados, yo en ese caso tendría una conversación con la persona que le está diseñando el ADU, con el departamento de planeación y con el departamento de Building and Safety, para ver cuánto le va a costar esos 50 pies adicionales. Por decir, si en 750 pies cuadrados no necesita que pagar estos tarifas de desarrollo, y en 800 pies cuadrados sí las necesita que pagar, infórmese cuánto es lo que tiene que pagar. Lo menos que me ha tocado a mí ver que cobran es $2,000 por esos 50 pies cuadrados. Y lo máximo que me ha tocado ver son $18,000 por 50 pies cuadrados. Eso fue en la ciudad de Oceanside, donde le dijeron a mi cliente y a mí, lo máximo son 800 pies cuadrados, lo que puedes hacer, y nosotros hicimos el layout. Y una vez que tuvimos el layout, hablé a la ciudad para verificar toda la información, verificar los fees, y fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Si son 800 pies cuadrados, tienes que pagar $18,000 en la tarifa de desarrollo, pero si te vas a los 750 pies cuadrados, no te vamos a cobrar nada. Entonces, hablé con mi cliente y le expliqué la diferencia entre los 750 y los 800 pies cuadrados, y pues ella decidió quedarse con 750 y ahorrarse los $18,000 porque de las tarifas de desarrollo. Tal vez si hubieran sido 1000 pies cuadrados, hubiera ella dicho, pues sí, $18,000 por 250 pies adicionales, pues sí es algo que puedo pagar, pero por 50 pies cuadrados solamente, pues es demasiado dinero, ¿no? Entonces ella decidió no hacerlo. Ahora, si usted construye un ADU de 500 pies cuadrados o menos, no le cobran las tarifas de la escuela. Y cualquier ADU que es más de 500 pies cuadrados tiene que pagar las tarifas para las escuelas. Eso es algo que el estado de California tiene básico y no van a cambiar. Ahora, otro requerimiento para los ADUs es que la distancia de entre su propiedad, línea de propiedad, y el ADU son de 4 pies de la línea de propiedad de los lados, 4 pies de la línea de propiedad de atrás, y la distancia entre el ADU y cualquier otra estructura en su propiedad tiene que ser mínimo de 6 pies. Esto es usualmente lo que es. Unas ciudades tienen 10 pies, pero usualmente son 6 pies. Ahora, ¿qué es un JDU? Otra vez, la unidad de vivienda adicional junior. Tiene que ser máximo de 500 pies cuadrados, y hay otros requerimientos para los JDUs. ¿Cuáles son? Un JDU tiene que ser construido de un lugar existente de su casa principal. Puede ser el garage, puede ser un patio que está cubierto, puede ser una sala de juego, puede ser una recámara, pero tiene que ser un lugar que ya es existente en su casa. También, como le dije, algunas casas tienen sótanos, o también puede ser el sótano, lo puede convertir en un JDU. También
puede añadir hasta 150 pies cuadrados para su JDU. ¿Por qué? Porque como está modificando un lugar existente de su casa, a veces tiene que hacer un pasillo para poder llegar a la pared de afuera y tener el acceso a la JDU o cosas así que se tiene que que se tiene que hacer para poder llegar al espacio que usted quiere convertir en su JDU. Eso puede construir hasta 150 pies cuadrados para eso. Y otro requerimiento muy inusual para los JDUs es que el dueño de la propiedad tiene que vivir en una de las unidades de la propiedad, ya sea en la casa principal, en el ADU o en el JDU. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchos de los propietarios de casa no hacen el JDU, porque tienen que firmar este contrato con la ciudad y si la ciudad viene a chequear y usted no vive ahí, lo pueden multar. Entonces, muchas personas prefieren no hacer el JDU porque no están seguros si van a vivir a largo plazo en esa propiedad o no. Ok, para reiterar la información. Una propiedad en California clasificada como unifamiliar puede tener 3 unidades. La casa principal, una ADU y una JDU. Ahora, si usted tiene una propiedad en California clasificada como multifamiliar, usted tiene la oportunidad de construir múltiples ADUs. Por ejemplo, estoy construyendo 2 ADUs en la ciudad de Whittier, en una propiedad existente que tiene 4 apartamentos originales. Y esta propiedad tenía 3 estacionamientos para visitantes en la parte de atrás que no estaban siendo usados porque esta propiedad tiene un callejón en la parte de atrás y pues mucha gente, ya saben, los callejones tira basura o dejan carros estacionados donde los deben dejar y pues estos estacionamientos los tuvieron que encerrar y pues ya básicamente no se usaban cuando venían visitantes a esta propiedad. Entonces, prácticamente ese espacio estaba siendo perdido, no se estaba usando y el dueño de esta propiedad me llamó y me pidió que si me informara con la ciudad si podía hacer unos ADUs ahí. Él pensaba que nomás iba a poder hacer uno, o sea, él estaba planeando en hacer un ADU. Ya cuando hablé con la ciudad me dijeron que sí podíamos hacer 2 ADUs, no nada más uno en esa área, y que el requerimiento era que como la área estaba nada más, no era suficiente para los 2 ADUs, podíamos hacer un ADU en el primer piso y un ADU en el segundo piso. Los requerimientos eran que la unidad del primer piso podía ser de hasta 800 pies cuadrados y la unidad del segundo piso podía ser de hasta 600 pies cuadrados. La unidad del primer piso terminó siendo de 680 pies cuadrados, que tiene 2 recámaras, un baño, sala y comedor, cocina. Y el segundo piso terminó siendo una unidad de 520 pies cuadrados, que tiene una recámara, un baño, sala, comedor, cocina. Y también tiene un patio, un balcón, bastante grande para poder, usarse durante el verano, un espacio abierto, que es un buen espacio para el segundo piso. Entonces, el dueño de esta propiedad decidió hacer el segundo piso solamente de una recámara porque pues sí lo podíamos hacer de hasta 580 pies cuadrados en el área que estábamos diseñando el espacio, pero él decidió que
quería hacerlo solamente de una recámara en vez de dos para que no se sintiera tan, el espacio muy, muy, crushed, ¿no? Que no, a veces cuando se siente uno que no hay suficiente espacio, pues no disfruta uno el espacio y él pensó que de una recámara era mejor decisión para poder tener mejores inquilinos, ¿no? Que los inquilinos se sientan a gusto en el espacio y pueda tener inquilinos a largo plazo. Yo sé que entre las personas que tienen propiedades de renta, siempre hay ¿qué es mejor? Rentar a corto plazo o rentar a largo plazo, ¿no? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero bueno, eso ya es para cada quien. Determine lo mejor para su propiedad. Hay ciudades más amigables para los ADUs que otras. Por decir, las ciudades no muy amigables para los ADUs, sé que están las ciudades que están en la playa, especialmente en el condado de Orange. Todas las ciudades que están en la playa, pues están tratando de que no se construyan tantas ADUs en esas ciudades, ¿no? Usualmente, pues la gente quiere vivir cerca de la playa y esos lugares ya están muy llenos y construir más unidades en esas áreas a veces, no es muy bueno porque ya tienen problemas de estacionamiento, tienen problemas de que ya está muy saturado ese lugar y pues muchas ciudades por esa razón no quieren aceptar la ley de las ADUs en esas áreas. Yo sé que eso es algo que están peleando las ciudades con el estado, pero bueno, ojalá y que se resuelva de una buena forma, ¿no? La ciudad que yo sé que es muy amigable para los ADUs es la ciudad de San Diego. Probablemente la ciudad más amigable que yo conozca para los ADUs. Trabajé en un proyecto en la ciudad de San Diego donde el lote era multifamiliar, pero solamente tenía una casa y un garage. Y esa propiedad de los dueños vivieron ahí por 10 años y luego la rentaron por otros 10 años. Y un día me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Hemos estado pensando que queremos hacer algo diferente con esta propiedad. Nosotros sabemos que es multifamiliar y podemos hacer apartamentos. Y queremos saber, pues, cómo sería el proceso para hacer los apartamentos. Cuando fui a la ciudad y para obtener información sobre qué es lo que nos dejarían hacer en este lote, me di cuenta que sí nos dejaban hacer apartamentos. Podíamos hacer, creo que hasta 12 apartamentos en esta propiedad, pero teníamos que pagar las tarifas de desarrollo y creo que era $15,000 por cada unidad. Y si nos dejaban hacer 12 unidades, pues era 15,000 por 12, ¿no? Pero algo interesante que me dijo la persona con la que fui a hablar fue, pero si haces ADUs, no te cobramos las tarifas de desarrollo. No estamos cobrando tarifas de desarrollo para los ADUs. Y dije, oh, wow, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuántos ADUs podemos hacer? Inicialmente me dijo, puedes hacer hasta 6 ADUs. Podíamos hacer como una combinación de 4 apartamentos y 6 ADUs, algo así, ¿no? O si queríamos dejar la casa principal como estaba, entonces solamente podíamos hacer 6 ADUs para dejar la casa donde estaba. Y me dijo, pero si los dueños están dispuestos a proveer algunas de estas unidades como
unidades para familias de bajos recursos, básicamente puedes hacer todas las ADUs que te quepan en tu lote. Y inicialmente eran 22 ADUs. Y fue algo que me sorprendió porque, como te digo, para los ADUs no cobraban las tarifas de desarrollo y para los apartamentos sí. Y hablando ya con los dueños de la propiedad y lo que ellos querían hacer, pues sí accedieron a que sí estaban dispuestos a tener unas de las unidades como designadas para familias de bajos recursos y desarrollar la propiedad lo más que se pudiera, siempre y cuando ellos dijeron que querían tener estacionamiento, porque como les digo, las propiedades alrededor de esta propiedad tenían apartamentos, muchos de ellos no proveían suficiente estacionamiento, entonces ya el estacionamiento era un problema para esta propiedad. Entonces ellos pensaron, a largo plazo nosotros queremos tener inquilinos que se sientan a gusto, que el estacionamiento no sea un problema para ellos. Entonces decidimos que para proveer estacionamiento, se me hace que fueron 16 unidades al último, 16 ADUs los que hicieron. Y así ellos prohibieron estacionamientos para las unidades. Y yo pienso que a largo plazo tal vez eso es algo que los otros apartamentos no pueden competir con ellos, porque ellos sí están ofreciendo estacionamiento y ya es un problema menos para las personas que viven en estas unidades, ¿no? Y esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Solamente porque puedes hacer algo no significa que lo debes de hacer. Yo pienso que es magnífico que hay esta ley en California donde podemos hacer ADUs en nuestras propiedades, y ya sea para familiares o para rentar o para lo que sea, es algo que tenemos la oportunidad de hacer. No estamos constringidos como antes a no poder hacerlo, ¿no? Entonces es una buena alternativa. Pero también pienso que debemos de pensar que nuestros vecindarios son algo que nosotros queremos conservar en una forma que, en vez de que el valor de la propiedad baje, que el valor de la propiedad suba, ¿no? Si el vecindario es un buen vecindario, vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener mejores inquilinos, vamos a vivir mejor, ¿no? Entonces es una de las cosas que cuando alguien me dice quiero hacer un ADU, veo varios factores, ¿no? Y yo siempre les digo la verdad. Esto que quieres hacer, sí lo puedes hacer, pero va a pasar esto y esto y esto. A largo plazo tal vez sea algo negativo para tu propiedad, ¿no? Y es algo que como diseñadora yo me siento con la necesidad de decirle a mis clientes, eso es lo que puede pasar a largo plazo, ¿no? Porque pues eso es lo que yo me dedico. Y es algo que todos debemos de considerar cuando estamos haciendo los ADUs. Definitivamente hay personas que solamente quieren producir unidades y unidades y unidades porque es más dinero, más dinero, más dinero, pero ellos no viven en esos vecindarios, ¿no? Entonces a ellos en realidad no les importa mucho cómo está el vecindario, pero pues a largo plazo también les afecta porque el valor de sus propiedades no sube y tal vez baje, ¿no? Pero bueno, estas cosas, un arquitecto, un diseñador de arquitectura competente siempre le va a hablar de estas cosas con su cliente, ¿no? Y
Y eso es algo que a mí lo tomo muy en serio y, y es algo importante que hablo con mis clientes, porque lo que nosotros hacemos es moldear nuestro entorno, ¿no? Donde vivimos, el ambiente que desarrollamos. A mí me gusta que lo que yo toco, lo que yo hago, al final sea embellecer lo que toco, no hacerlo peor. Y yo pienso que si estoy haciendo algo que va a quedar peor de cómo empecé, no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, esas son cosas que hay que considerar con esto de las ADUs. Como te digo, yo pienso que es algo increíble que podamos hacer, pero también lo tenemos que hacer con respeto a los demás y a nuestros vecindarios, especialmente para que nuestras propiedades, el valor de la propiedad suba y no baje y tener mejores vecindarios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la información que les di sea de beneficio para ustedes. Y recuerde que si tiene cualquier pregunta o cualquier comentario, nos puede contactar por el website rosaandcompany.com o en las redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.